Hola, bienvenidos nuevamente a esta clase de física. Soy la profesora Andrea Arias Quesada y estoy muy contenta de seguir trabajando con ustedes. Es muy importante que siempre cuenten con un cuaderno, el lápiz y la calculadora. Bueno, probablemente ustedes se preguntan por qué tengo un globo y un pincho. Ya lo vamos a ver. Recordemos que hemos estado ampliando conocimientos y desarrollando habilidades con el tema de la hidrostática. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos hace un rato? Claro, estuvimos trabajando el concepto de hidrostática. ¿Recuerdan cómo lo podemos definir en palabras comunes? Muy bien, como el estudio de los fluidos en reposo. Excelente. También estuvimos trabajando sobre la densidad. ¿Recuerdan que hicimos un experimento en un laboratorio de la Universidad de Costa Rica? Claro, y también estuvimos hablando sobre la presión. Recuerden que al inicio tuvimos un reto para explicar el por qué los barcos flotan. Y también, al finalizar la clase, les dije que tenían que intentar ver si era más fácil estallar un globo con una tachuela o con muchas tachuelas a la vez. En ambos casos, recuerden ejercer una fuerza similar. Si no lo han hecho, después de esta clase es importante que vayan a realizarlo. Muy bien. Ahora, para seguir ampliando conocimientos, vamos a hacer un pequeño truquito, pero que todo se explica a través de la física. ¿Qué pasa si yo trato de atravesar este globo con este pincho? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? ¿Me ayudan a intentarlo? Muy bien, veamos. Vamos a intentar atravesar el globo. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y veremos que no se explota. Muy bien, ¿qué les parece? Sorprendente, ¿verdad? Bueno, como ustedes ven, hemos atravesado el globo con un pincho. ¿Qué les parece si lo intentan en la casa? ¿Saben por qué sucede? Bueno, probablemente ustedes se están preguntando, ¿cómo ocurrió? Bueno, lo que ocurre es que aunque ejercemos una presión sobre el globo, si lo hacemos por las partes donde hay mayor elasticidad, el globo no se explota. Más bien, esas partes se unen fácilmente al pincho. Pueden intentarlo colocando varios globos en un mismo pincho. Les queda ahí de tarea para que lo hagan y sigan aprendiendo sobre la física. Vamos a dejar el globo por aquí y vamos a continuar. Como hemos estado trabajando sobre la presión, en este momento vamos a ampliar el conocimiento hablando de la presión atmosférica. ¿Cómo podemos definir qué es la presión atmosférica? ¿Han hablado sobre la presión atmosférica? ¿Conocemos esas variables que afectan la presión atmosférica? ¿Saben cuáles son? Bueno, también ahorita vamos a comentarlas, pero quiero que en este momento se pregunten, ¿cómo sería nuestro planeta sin atmósfera? ¿Han pensado? ¿Cómo serían todos los procesos en el planeta, pero sin esa capa gaseosa que nos envuelve y que genera una presión atmosférica? Porque los gases ejercen esa fuerza sobre todo lo que hay en el planeta, esa presión. Por eso veamos el siguiente video. Es importante comprender qué pasaría si no tuviéramos atmósfera. Veámoslo. ¿Qué pasaría si perdiéramos nuestra atmósfera? Digamos que el campo magnético de la Tierra tomara un descanso y permitiera que los fuertes vientos solares lograran quitarnos nuestra capa protectora. ¿La Tierra se volvería una roca sin vida instantáneamente? ¿Podríamos respirar todavía? ¿Volvería algún día nuestra atmósfera? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si nuestra atmósfera desapareciera repentinamente. ¿Qué tan importante es la atmósfera para nuestro planeta? Es vital. Nos protege de los asteroides y de la radiación solar, regula nuestro clima
y hace la vida posible en la Tierra. Marte, nuestro vecino más cercano, perdió casi toda su atmósfera hace cerca de 4.000 millones de años. Y mira en lo que se convirtió. Un planeta que alguna vez fue cálido y húmedo, ya no lo es. Su atmósfera no desapareció completamente. Todavía queda una delgada capa. ¿Pero has escuchado sobre algún tipo de vida en Marte? ¿Qué le sucedería a la Tierra si perdiera su atmósfera? Si retiraras la atmósfera de la Tierra de repente, todo se volvería muy silencioso. No escucharías nada. Esto ocurre porque las ondas sonoras son de hecho vibraciones en el aire, pero sin aire no hay sonido. No hay sonido en el espacio, así que no te fíes de la guerra de las galaxias. El cielo se tornaría negro, pues no habría partículas en el aire para reflejar el azul que hoy ves en el firmamento. Los aviones caerían, y también las aves. Necesitan de la presión del aire para volar. Los océanos, lagos y ríos comenzarían a comportarse de manera extraña. Sin presión atmosférica, el punto de ebullición sería mucho menor al actual de 100 grados Celsius. Toda el agua de la Tierra comenzaría a hervirse, como sucede cuando olvidas apagar la tetera. No toda el agua se volvería vapor. Se alcanzaría pronto un equilibrio, con la cantidad suficiente de vapor para evitar que hierva más agua. Pero sin presión atmosférica, el agua no seguiría siendo líquida. Lo que quede se volvería hielo. Ten a la mano un abrigo, porque se va a poner muy frío. Sin una atmósfera que atrape el calor en la superficie, la temperatura terrestre caería a un promedio de 18 grados bajo cero, y las temperaturas tendrían grandes cambios entre día y noche. Y tendrás que embadurnarte de protector solar. Incluso con tan bajas temperaturas, podrías sufrir quemaduras. Sin una atmósfera que filtre la radiación solar, un baño de sol podría ser letal. ¿Pero por cuánto tiempo sobrevivirías? Lo harías solo si tienes un tanque de oxígeno y un traje a presión. Sin estos dos elementos, no lo lograrías. Para inhalar, tu diafragma usa la diferencia de presión entre el aire en tus pulmones y el aire en el exterior. Sin la presión externa, no podrías respirar, incluso si estuvieras conectado a un respirador. Y ni aguantes la respiración, pues tus pulmones explotarían en cuestión de segundos. Exhalar te ayudaría a mantenerte con vida por cerca de 3 minutos, pero caerías inconsciente en solo 15 segundos. Todo lo que necesita oxígeno moriría. Animales, plantas, y eso incluye todo lo que hay en los océanos. Pero quedarían algunas bacterias, que tal vez evolucionarían en seres inteligentes. Con el tiempo, la radiación solar convertiría el vapor de agua en oxígeno. En combinación con el dióxido de carbono, emitido por volcanes y fuentes geotermales, se crearía una nueva atmósfera. Pero esto ocurriría mucho después de la desaparición de los humanos, y el aire sería muy débil como para poder respirar. Bueno, toma aire, porque hoy puedes hacerlo. Y relájate. Es baja la probabilidad de que un meteorito o una eyección de masa coronal acabe con nuestra atmósfera en el corto plazo. De ahora en adelante, trata de apreciar cada atardecer. Bueno, ¿vieron qué interesante? Es increíble todo lo que podría suceder si no tuviéramos atmósfera. Por eso es muy importante ver todas las funciones que ejerce la atmósfera sobre el planeta. Claro, y hablar sobre la presión atmosférica. Por eso recordar algunas variables de la presión atmosférica, como la altitud. ¿Qué me dicen ustedes? ¿A mayor altitud, menor o mayor presión atmosférica? ¿Qué han escuchado? Si estamos, por ejemplo, en el Cerro Chirripó, ahí tenemos mayor presión atmosférica o menor presión atmosférica que a nivel del mar. ¿Qué creen ustedes? Claro, menor presión atmosférica porque hay menos columna de aire sobre nosotros en ese lugar por la altitud. También podríamos hablar de que la presión atmosférica puede cambiar por la temperatura e inclusive por la humedad del aire. Muy bien, bueno, para continuar aprendiendo sobre la presión atmosférica, que es parte de este tema tan maravilloso, la hidrostática, volvimos a ir al laboratorio de física de la Universidad de Costa Rica para que nos hicieran un experimento relacionado con la presión atmosférica. ¿Qué tal si lo vemos?
Vamos a realizar una demostración sobre la presión atmosférica. Nos encontramos en el Laboratorio de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, y contamos con el apoyo del encargado del laboratorio, Eduardo Arias, quien nos hará la demostración. Bueno, esta vez vamos a considerar levantar este cuadro de porcelanato. Como pueden ver, es un cuadro bastante pesado, y lo único que vamos a usar es esta lámina de hule. Como pueden ver, es una lámina que fácilmente se puede doblar. Recordemos que la presión atmosférica es la presión que ejerce o que se le da al aire sobre la atmósfera. Entonces, nosotros lo que vamos a tener acá simplemente es que al poner en contacto la lámina de hule con el porcelanato, se va a crear un vacío en el interior de esta lámina, y ese vacío va a quedar apuntando hacia afuera. Entonces, a través de ese vacío, nosotros usamos aquí lo que es el concepto de fuerza. Vamos a usar el concepto de fuerza a través de la presión atmosférica, y esto me permite levantar el cuadro con la lámina. Como pueden ver, ahí sostengo un cuadro bastante pesado simplemente jalándolo, a partir de una eliminación que se da con la presión atmosférica en el interior de esta lámina de hule. Gracias. Muy bien, ¿vieron qué interesante? Ese mismo experimento o esa demostración se realiza en muchas aplicaciones industriales. Es importante recordar que las características, por ejemplo, del cuadro de porcelanato, permitieron que la lámina se adhiera fácilmente y crear un vacío, y por medio de la diferencia de presiones, poder levantarlo fácilmente. ¿Vieron qué interesante? Bueno, para seguir comprendiendo más sobre la hidrostática, es importante también recordar el principio de Arquímedes. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior estuvimos haciendo el experimento con una botellita, un gotero, y estuvimos jugando sobre el principio de Arquímedes. Eso en la primera clase que vimos para hacer la introducción a la hidrostática. Hoy vamos a comprender más con otro experimento realizado en el Laboratorio también de Física de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, para poder apreciar lo que nosotros comúnmente hacemos por medio de fórmulas, que es calcular la fuerza de empuje. Porque recordemos qué dice el principio de Arquímedes. Dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical y ascendente de igual magnitud que el peso del volumen desalojado por ese cuerpo. Por eso es muy importante entonces que veamos el video, tomen nota de los datos que observan en el video, y luego vamos a comprobar esa parte experimental que se realizó en el laboratorio, pero ya por medio de la fórmula de fuerza de empuje según el principio de Arquímedes. Así que disfrutemos del video. De Arquímedes, veámoslo. Hola a todos. Es correcto, hoy vamos a hacer el principio de Arquímedes. Para eso vamos a utilizar 3 cilindros que son más densos que el agua. Recordemos que el principio de Arquímedes nos dice que cuando un objeto es sumergido parcial o totalmente en un fluido, este experimentará una fuerza de flotación o boyante que es igual al peso del volumen desplazado por el objeto. Continuemos. Antes de empezar con el experimento, vamos a colocar cada uno de los cilindros. Vamos a empezar por el cilindro de aluminio. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar sobre este sensor de fuerza un peso que llamamos el peso real. Ese peso real, ahí lo pueden ver en la interfaz, nos delimita cuánto es el valor de este objeto suspendido en el aire. Ahora vamos a comparar esto con el peso aparente, es decir, dentro del fluido, y vamos a ver el volumen desplazado. Para eso, pues vamos a colocar este desbordador de fluidos de manera que él quede totalmente alineado con la probeta, que pueda recoger el volumen total del fluido. Vamos a hacer aquí un pequeño trasvase. Esto es agua con un tinte, para que veamos mejor el efecto. Vamos a poner aquí capacidad.
Ok. Podríamos decir que ahí anda. Vamos a asegurarnos de que está en el límite. Efectivamente, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calibrar el sensor. Lo vamos a poner nuevamente en 0 para asegurarnos la medida. Y vamos a cargar otra vez el cilindro de aluminio. Una vez que nosotros dejemos el cilindro sobre el fluido, va a empezar a tener un volumen desplazado. Para ello vamos a ir poco a poco. Vamos a ver que no se pierda la... Ok. Como pueden ver, ahí se está haciendo un desplazamiento de su volumen. Esperamos a que quede listo. Una vez que el goteo finalice, habremos obtenido el volumen total desplazado. Estamos teniendo ahí ya los últimos residuos. Y una vez que esto finalice, como acaba de pasar en este momento, aquí podemos ver todo el volumen desplazado del cilindro de aluminio. Con esto hemos verificado el principio de Arquímedes para el cilindro de aluminio. Ok, ahora vamos a proceder con este otro cilindro. Este es un cilindro de cobre. Para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cilindro anterior. Primeramente vamos a medir su peso en el aire. Vamos a dejarlo que se suspenda. Aproximadamente tiene un valor de 1.9495, podríamos decir que es 1.95 tomando el valor más alto registrado. Y ahora vamos a compararlo haciendo el principio de Arquímedes. Para ello, nuevamente retiramos el cilindro, ponemos el desbordador de fluidos y la probeta que va a recoger el volumen desplazado. Vamos a usar en este caso agua con un tinte azul. Y lo llenamos de manera que quede al límite del vaso desbordado. Ok, listo. Una vez que tenemos esto, pues aseguramos que la probeta quede bien, pueda recoger. Vemos que el sensor de fuerza nos diga que está en 0 Newton. Colgamos el cilindro y lo vamos a ir sumergiendo parcialmente hasta que éste alcance su objeto totalmente. Ok, ahí podrán notar el volumen que desplazó respecto al cobre. Esperamos nuevamente que su goteo finalice y una vez que se dé ya totalmente un volumen desplazado, podemos proceder a la medición. Y estamos llegando al punto final. Listo. Como pueden ver, el cobre registra un volumen desplazado mucho menor en comparación al aluminio. Muy bien, ¿qué les parece? Muy interesante.
les pregunto, ¿les gusta la física? ¿Ven todo lo que podemos aprender y todo lo que se puede realizar en un laboratorio? Claro, es genial. Por eso continuamos en este maravilloso espacio, aprendiendo y ampliando conocimientos. Como vieron en el video, al principio, con los cilindros, se puede obtener el peso real por medio del sensor de fuerza. Y después, cuando se sumerge en el fluido, que ahí vimos que eran líquidos comunes, solo que con colorantes, podemos tener el peso aparente porque la diferencia entre ellos nos da la fuerza de empuje según el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Bueno, vamos a ver cómo, mediante la fórmula de la fuerza de empuje del principio de Arquímedes, vamos a comprobar lo que se hizo en esa parte experimental, pero por medio de esa formulita. Así que veamos entonces qué nos dice la fórmula. Veamos en este momento, ya va a aparecer en la pantalla. Muy bien. El principio de Arquímedes entonces nos habla de una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje se lee así, la fórmula. Se debe a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desalojado. Ustedes vieron que don Eduardo Arias utilizó un vaso desbordador de fluidos y que se obtuvo entonces ese volumen en mililitros para que ahora nosotros hagamos una conversión y podamos realizar esta fórmula. Entonces, veamos qué datos necesitamos para comprobar esa fuerza de empuje. Lo vamos a hacer con el primer cilindro que vimos, con el cilindro de aluminio. Bueno, recordemos que la densidad del agua en promedio es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, ¿qué otro dato necesitamos? La aceleración de la gravedad terrestre, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, y nos falta el volumen desplazado. Pero en este caso necesitamos el volumen desplazado en metros cúbicos. Y si ustedes observaron, se recolectó en una probeta que nos da el volumen en mililitros. Entonces, antes de aplicar la fuerza de empuje, como comúnmente lo hacemos muchas veces en nuestras clases, vamos a realizar la conversión de los 73 mililitros a metros cúbicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acompáñenme y vean los pasos. Antes de ver los pasos, les traje esa imagen por si no recuerdan bien cómo es un metro cúbico. Bueno, es importante recordarlo y ver que un metro cúbico corresponde a 1000 litros. Entonces, imagínense, si tenemos 73 mililitros, es una cantidad, un volumen muy pequeño que ya vamos a convertir. Con respecto, ¿verdad?, a 1000 litros, que eso es un metro cúbico. Muy bien. Entonces, recordemos que el volumen desplazado por el cilindro de aluminio fue de 73 mililitros, pero que lo necesitamos en metros cúbicos por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil, sigan los pasos conmigo, pueden ir utilizando la calculadora para ir realizando los cálculos. Muy bien. Recordemos estos factores de conversión que aparecen en la pantalla al lado izquierdo. Es importante que vamos a pasar primero de mililitros a litros y luego de litros a metros cúbicos. Entonces necesitamos saber que un litro corresponde a 1 por 10 a la 3 mililitros. Es lo mismo que 1000 mililitros. Un litro, 1000 mililitros o 1 por 10 a la 3 mililitros. Muy bien, y un metro cúbico, como les dije anteriormente en la imagen, corresponde a 1 por 10 a la 3 litros. Es decir, en un metro cúbico hay 1000 litros. Esos dos factores los necesitamos para lo siguiente. Paso número 1 de la conversión. Tenemos los 73 mililitros y ahora colocamos un factor de conversión. Colocamos que queden mililitros en el denominador para poder simplificar las unidades y que nos quede en este caso el primer paso en litros. Entonces, un litro corresponde a 1 por 10 a la 3 mililitros. Muy bien. Ahora simplificamos esas unidades y ya tenemos el dato en litros. Pero vamos a hacer el segundo paso inmediatamente. Ahora vemos que más bien colocamos metros cúbicos en el numerador, que es lo que queremos al final de esta operación, de esta conversión, y en el denominador colocamos 1 por 10 a la 3 litros. Vamos a simplificar litros con litros, ¿verdad?, que nos daría 1, y ya tenemos el resultado en metros cúbicos si realizamos esa operación. Pueden ir realizando la operación ustedes en la calculadora. ¿Cuánto nos da?
Excelente. 7,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ese sería el volumen de los 73 mililitros en metros cúbicos. Muy bien. Ahora entonces lo que hacemos es multiplicar la densidad del líquido por la gravedad por ese volumen en metros cúbicos. ¿Cuánto nos da esa fuerza de empuje? 0,71 newton. ¿Vieron que fue la misma que apareció en el video? Porque en el video vimos que el peso del cilindro de aluminio, el peso real era de 1,96. Luego, con el experimento, apareció un peso aparente cuando estaba sumergido en el agua de 1,25. Y la diferencia que acabamos de comprobar nos tiene que dar la fuerza de empuje, 0,71 newton. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta clase. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? Bueno, ¿aprendieron conmigo? Es importante que sigamos aprendiendo más sobre la hidrostática. En la próxima clase vamos a estar trabajando con la ley de Boyle. Recordemos qué vimos hoy. Hoy vimos sobre la hidrostática, la definición. Vimos en la primera parte de la clase la densidad y la presión. Y en esta segunda parte estuvimos trabajando sobre la presión atmosférica tan importante y también ahora sobre el principio de Arquímedes y esa fuerza de empuje. Recordemos entonces que los barcos flotan porque son menos densos que el agua. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? Claro, porque ellos están construidos de manera que su forma dé al final una densidad menor que la del agua. Bueno, ha sido un gusto. Recuerden que soy la profesora Andrea de Física. Los espero en otra clase para que sigan disfrutando de este espacio tan interesante. ¡Hasta luego!